Cuando las tropas americanas y soviéticas comenzaron a rastrear a los líderes nazis para llevarlos a juicio en Nuremberg, la mayoría de las veces solo encontraban a sus esposas. Los maridos estaban muertos o habían huido del país. Siguió un feroz debate sobre qué hacer con estas mujeres asustadas. ¿Eran testigos, inocentes espectadoras, cómplices o perpetradoras? Todas clamaban inocencia, desempeñando el papel de simples amas de casa devotas que cuidaban de sus hijos y de sus maridos. En algunos casos esto era cierto, pero para la mayoría de ellas la realidad era mucho más siniestra. Estas mujeres están entre las más viles e impenitentes de la historia, las princesas nazis que amaban a los criminales de guerra alemanes. Todas estaban afiliadas al partido nazi, a veces mucho antes de conocer a sus esposos, y en la mayoría de los casos les sobrevivieron, manteniendo viva la llama del antisemitismo y el racismo. Descubre qué destinos trágicos aguardaban a estas esposas, madres y amantes después de que su querido Tercer Reich perdiera la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. Gerda Bormann, la devota esposa del diablo. No todas las esposas de los líderes nazis eran nazis ellas mismas. Gerda Bormann, sin embargo, estaba absolutamente devota a la ideología y al partido de Adolf Hitler y fue, sin lugar a dudas, la primera princesa nazi en la historia. Nació en 1909 en Konstanz, en una familia de entusiastas nazis. Fue su padre, Walter Vogt, quien presentó a la joven Gerda a tío Adolf. Gerda era, en todo caso, más fanática que su padre, algo que quedó claro después de involucrarse con un hombre corpulento y de cuello grueso llamado Martin Bormann, quien se unió al movimiento relativamente tarde, entrando al partido en febrero de 1927. Fue brevemente oficial de prensa en su área local antes de unirse a las SA, el ala paramilitar del partido nazi. Aquí fue donde tuvo su primer contacto con el padre de Gerda. Gerda se enamoró perdidamente de él y se casaron en 1929. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Bormann se convirtió en el jefe de gabinete de Rudolf Hess y más tarde en el secretario personal de Adolf Hitler, el punto culminante de su carrera. Gerda no podía estar más orgullosa de su esposo y también disfrutaba de las mejoras en su vida que venían con una posición tan alta, mientras cuidaba de 9 hijos, según el ideal nazi. Sin embargo, la invasión soviética puso fin a su sueño. Cuando el Ejército Rojo se acercaba a Berlín en 1945, Gerda huyó con sus 9 hijos. Aprovechó el caos, haciéndose pasar por la directora de un hogar infantil con 4 de sus hijos disfrazados de huérfanos. Los otros 5 fueron llevados por Martin Bormann para facilitar la huida, pero al ver que no tenía salida, se quitó la vida mordiendo una pastilla de cianuro. Su cuerpo, sin embargo, no sería encontrado hasta mucho después, por lo que en ese momento los investigadores aliados no sabían de su fallecimiento. Mientras tanto, Gerda abordó un autobús escolar con los niños y logró cruzar la frontera hacia Italia, deteniéndose en el Tirol del Sur, donde fueron recibidos por el jefe regional nazi. Él había asegurado un lugar para esconder todo el material sensible de Gerda y les encontró un hogar en un pequeño pueblo en un valle a 30 millas de Bolzano. Aunque segura por el momento, Gerda estaba en un dolor terrible. Su cuñada, que había hecho el viaje con ella, observó que Gerda, quien normalmente era una persona muy callada, ahora no dejaba de quejarse de un dolor que sufría en la parte baja de su cuerpo. Una vez instalados en Bolzano, encontraron a un médico local italiano que reconoció de inmediato la gravedad de su condición. Gerda estaba en las etapas avanzadas de cáncer de ovario y necesitaba una operación lo antes posible. Para entonces, los aliados estaban tras su pista. 2 agentes de inteligencia la localizaron e informaron a la unidad británica estacionada en la zona. Tras consultar al médico que diagnosticó a Gerda, un mayor del ejército británico apareció en su puerta. Gerda entró en pánico, pensando que la llevarían a un campo de concentración, pero el mayor le aseguró que no estaba en peligro. En su lugar, la llevaron directamente a un hospital para prisioneros de guerra en Merano. Se llevó a cabo una cirugía, pero sin efecto. Frente a su inminente fallecimiento, Gerda buscó consuelo en la religión y se convirtió al catolicismo. Murió el 23 de marzo de 1946, unos meses antes de cumplir 37 años. La ávida lectora de Mein Kampf, Magda Goebbels,
El 1 de mayo de 1945, Magda Goebbels podría haber envidiado a Gerda Bormann, que tuvo la suerte de huir del país. Resulta que nunca se enteraría de lo que le pasó a Gerda. Johanna Maria Magdalena Ritschl nació en 1901 y pasó la mayor parte de su infancia en Bruselas, pero fue repatriada a Alemania cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En 1921 se casó con un rico industrial alemán llamado Günther Quandt, que tenía el doble de su edad en ese momento. En 1929, cuando Quandt descubrió que ella había sido infiel, decidió terminar el matrimonio, dejándola con una pequeña fortuna y un lujoso apartamento en Berlín. En Berlín, en esa época, era imposible ignorar los enfrentamientos diarios entre los nazis y sus oponentes. Instada por varios amigos, Magda asistió a un gran mitin nazi donde el orador principal era Joseph Goebbels. Aparte de Hitler, Goebbels era el orador más efectivo de los nazis, encendiendo a la audiencia con su agresividad. Era extremadamente inteligente y altamente educado, con un doctorado en literatura de la Universidad de Heidelberg, pero también era un hombre pequeño, tenía un pie zambo y una pronunciada cojera. A Magda no le importó esto, sino que se sintió atraída por su voz e ideas. Inmediatamente se unió al partido y compró una copia de Mein Kampf y el mito del siglo XX, una mezcolanza escrita por el filósofo nazi Alfred Rosenberg. Magda rápidamente se convirtió en líder del grupo local de mujeres nazis, pero su presencia causó fricción con las otras miembros, quienes se oponían a recibir órdenes de una mujer tan privilegiada. Frustrada, Magda apuntó más alto y solicitó trabajar en el departamento de propaganda de Goebbels, donde no podía dejar de notar su presencia. Impresionado por la evidente clase y belleza de Magda, Goebbels le pidió que se hiciera cargo de su archivo privado, con la esperanza de que trabajar tan cerca facilitaría su seducción. A finales de febrero de 1931, Magda y Goebbels ya estaban durmiendo juntos. La relación se desarrolló y, para abril, ya estaban haciendo planes para su futuro juntos. Su apartamento en Theodor-Heuss-Platz pronto se convirtió en uno de los principales lugares de encuentro para Adolf Hitler y otros oficiales nazis. Esto trajo algunos problemas a los Goebbels, ya que Joseph se puso celoso de la atención que Hitler le daba a Magda. El hecho de que Magda también estuviera enamorada de Hitler no ayudaba a la pareja, pero también fue la razón principal por la que se casó con Goebbels, para estar más cerca del Führer. El 19 de diciembre de 1931, Goebbels y Magda, quien ya estaba embarazada, se casaron en una ceremonia civil seguida de un servicio religioso. Hitler fue el padrino. Cuando Magda le agradeció con un beso, sus ojos estaban llenos de lágrimas. El 1 de septiembre de 1932 nació su primera hija, Helga. Fue una experiencia desgarradora para Magda, quien después se sintió exhausta y muy débil. Su médico le explicó que dar a luz había agravado una condición cardíaca preexistente, por lo que debía tener cuidado en el futuro. A pesar de esto, y antes de recuperarse completamente, volvió a quedar embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo en diciembre. La pareja pasó la víspera de Año Nuevo en la cabaña de Hitler en Obersalzburg. Esto fue una mala idea, ya que Magda contrajo una infección y desarrolló una fiebre altísima. Sobrevivió, pero desde ese momento y hasta el final de su vida, estaría seriamente limitada en sus movimientos. Durante la guerra, Magda se formó como enfermera de la Cruz Roja, a pesar de su débil corazón y delicada salud que la obligaba a pasar largos periodos en cama en casa. Cuando a finales de 1945 las tropas soviéticas entraron en Berlín, la familia Goebbels se trasladó a un búnker subterráneo que estaba conectado al búnker de Hitler. En la tarde del 30 de abril se reunieron por última vez con Hitler y Eva Braun. Luego Magda y Goebbels se retiraron a su propio búnker para cenar juntos por última vez. Al día siguiente, 1 de mayo, el dentista de las SS, Helmut Kunz, recibió la orden de inyectar morfina a sus 6 hijos, uno por uno, para dejarlos inconscientes. Después, se colocó una cápsula de cianuro en la boca de cada niño y se trituró. Cuando todos los niños estaban muertos, Joseph y Magda salieron del búnker y se dirigieron al jardín de la Cancillería, donde también se quitaron la vida. Goebbels había instruido a un oficial de las SS
que disparara a sus cuerpos para asegurarse de que estaban muertos y luego rociara los cuerpos con gasolina y les prendiera fuego. Sus restos carbonizados fueron encontrados al día siguiente por las tropas soviéticas. Filosofía, literatura y asesinato en masa. La vida de Ilse Proll. Una noche, la joven y adinerada Ilse Proll se encontró con uno de sus vecinos en Múnich, un joven alto con un uniforme raído, que se presentó como Rudolf Hess. Inmediatamente le llamó la atención su apariencia. Las cejas gruesas, los ojos hundidos y la expresión atormentada. Se sintió atraída por él al instante. Si Hess, de 26 años, tuvo una reacción similar es imposible de decir. De todos los altos mandos nazis, Hess era el más enigmático. A lo largo de su vida quedaría claro que sufría de problemas mentales desde muy temprana edad. También era un héroe de guerra condecorado, que había sido herido 2 veces en combate. Ilse decidió perseguirlo y comenzaron a pasar tiempo juntos. Se hicieron buenos amigos, ya que su relación era puramente platónica. Todavía virgen, Hess no mostraba ningún interés en el sexo. Durante los años siguientes, su relación carecía de una dimensión física, lo que frustraba a Ilse. En su lugar, cultivaron una conexión espiritual basada en su amor compartido por la cultura alemana, especialmente los escritores y compositores románticos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. El escritor favorito de Ilse era Friedrich Hölderlin. Para el otoño de 1920, Ilse había completado sus estudios secundarios, comenzado un curso universitario a tiempo parcial en alemán y biblioteconomía, y comenzado a trabajar en una librería de libros antiguos. Además de algunos viajes ocasionales fuera de Múnich para visitar el campo, pasaba la mayor parte de su tiempo libre trabajando para el movimiento nazi, repartiendo panfletos, colocando carteles, ayudando con el periódico del partido y actuando como secretaria de Hess, mientras él se unía a Hitler y se arriesgaba en las frecuentes peleas entre los partidarios nazis y sus oponentes de izquierda. En reconocimiento a sus esfuerzos, a Ilse y Hess se les concedió el privilegio de estar cerca de Hitler durante su tiempo libre. Eventualmente, Hess y Hitler se hicieron muy buenos amigos. En 1923, Hess fue uno de los soldados leales que lucharon junto a Hitler durante el fallido putsch de la cervecería en Múnich. Temiendo ser capturado, Hess llamó por teléfono a Ilse para informarle que intentaría cruzar la frontera hacia Austria, lo cual hizo. Más tarde regresó a Alemania para visitar a Ilse, pero fue capturado y encarcelado junto con Hitler y otros instigadores. Ilse nunca dejó de presentarse cada sábado, cuando a Hess se le permitían 6 horas de visita. Hess valoraría la lealtad de Ilse toda su vida. Después del encarcelamiento de Hess, Ilse y Rudolf se casaron en 1927 y su único hijo nació en 1937. Para entonces, Hess había sido nombrado Reichsminister y pasaba largas horas trabajando. Cuando comenzó la guerra en 1939, se volvió cada vez más paranoico y su salud mental se deterioró, hasta que en 1941 decidió volar solo a Escocia, con la esperanza de negociar un tratado de paz directamente con el gobierno británico. Las autoridades británicas lo encarcelaron como prisionero de guerra y al enterarse de la noticia, Ilse llevó a su hijo y se retiró a una ciudad llamada Hindelang para estar lejos de Múnich y la furia de Hitler contra Rudolf, quien fue considerado un desertor. Rudolf Hess fue uno de los primeros nazis en ser procesado y sentenciado en los juicios de Nuremberg, y el 3 de junio de 1947, Ilse Hess fue arrestada en Múnich. Como todas las esposas de los criminales de guerra condenados o ejecutados durante los juicios de Nuremberg, fue trasladada a un campo de internamiento en Göttingen. El 24 de marzo de 1948 fue liberada y se instaló en los Alpes bávaros, donde abrió una casa de huéspedes en 1955. Rudolf cumplía una condena a cadena perpetua en la prisión de Spandau, a la cual ella visitaba los fines de semana. Ilse siempre fue una nazi dedicada. Hasta su muerte a la edad de 95 años permaneció leal a Hitler y sus ideales, y después de la guerra se convirtió en una autora muy respetada. Publicó un libro popular en 1952 y en 1954 siguió con un libro titulado Rudolf Hess, prisionero de la paz.
el primero de una serie de colecciones de su correspondencia con su esposo. Al morir él en 1995, pidió ser enterrada junto a su esposo en Wunsiedel, Baviera. Margaret Himmler, la colaboradora silenciosa. Margaret Boden conoció a Heinrich Himmler durante un viaje en tren de 3 horas de Múnich a Berlín. Iniciaron una conversación y, al final del trayecto, habían establecido una conexión. Tras separarse, comenzaron a intercambiar cartas, un hábito casi diario que continuaría a lo largo de su relación, en gran parte porque pasaban más tiempo separados que juntos. Margaret era 8 años mayor que Himmler. Provenía de una familia terrateniente acomodada y tenía la edad suficiente para unirse a la Cruz Roja Alemana en 1914 y convertirse en enfermera. Después de completar su formación, fue destinada a un hospital de campaña. Poco después de que la guerra terminara, se casó con Himmler. Sus planes de boda dependían de que Margaret vendiera su parte de una propiedad que había heredado y usara el dinero para comprar un terreno. Iban a convertirse en agricultores. Este era el sueño de Himmler desde hacía mucho tiempo, pero Hitler tenía otros planes para uno de sus asociados más leales. Himmler tuvo una exitosa carrera en el partido nazi, convirtiéndose en jefe de policía, líder de las Waffen-SS y ministro del Interior durante la presidencia de Hitler. Himmler también fue responsable de supervisar los programas de exterminio de judíos. En mayo de 1945, Himmler y Margaret se separaron y prometieron volver a encontrarse en el extranjero. Himmler fue capturado y mordió una cápsula de cianuro, muriendo casi al instante. Margaret y su hija Gudrun dejaron la ciudad de Gmund cuando las tropas aliadas avanzaron en la zona. Después de la invasión de Bolzano, Italia, por el ejército de Estados Unidos, en mayo de 1945, Margaret y Gudrun fueron arrestadas. Fueron detenidas en varios campos de internamiento en Italia, Francia y Alemania. Durante su internamiento, Margaret fue interrogada, pero quedó claro que no estaba informada sobre los asuntos oficiales de su esposo. Más tarde ese año, fue llamada a testificar en los juicios de Nuremberg, donde también declaró su inocencia. Ella y Gudrun fueron liberadas en noviembre de 1946 del internamiento. Se refugiaron por un tiempo en la institución Bethel de Bielefeld. Margaret sostuvo que, aunque había sido la esposa de Himmler, se mantuvo alejada del centro de atención. Sin embargo, el comité aliado que monitoreaba sus acciones estaba convencido de que probablemente apoyaba los objetivos del partido nazi y respaldaba las acciones de su esposo. Su abogado insistió durante el proceso de apelaciones que Margaret no podía ser responsable de las acciones de su esposo. Entre 1948 y 1953, Margaret estuvo involucrada en 3 juicios diferentes. El resultado final fue que un juez decidió que no debía ser considerada responsable por los crímenes de su esposo, a pesar de no haber estado alejada de ellos. El 15 de enero de 1953, fue clasificada como beneficiaria del régimen nazi y sentenciada a 30 días de trabajo punitivo. También perdió sus derechos de pensión y el derecho a votar. Su hija Gudrun dejó Bethel en 1952 y desde el otoño de 1955 en adelante, Margaret vivió con su hermana Lidia en Hippen. Margaret le dijo a Lidia que todo lo que esperaba era una vida tranquila y estaba contenta de desaparecer en el anonimato. Eso fue exactamente lo que hizo, y cuando murió el 25 de agosto de 1967, a la edad de 74 años, se llevó todos los secretos de su esposo con ella, incluidos todos sus asuntos amorosos. Durmiendo con el mal, Hedwig Podcast. De hecho, como Margaret Himmler confesó una vez a uno de los interrogadores estadounidenses, su esposo nunca había sido muy fiel. Su aventura más famosa fue con su secretaria de 26 años, Hedwig Podcast. Nacida el 6 de febrero de 1912 en el seno de una familia de clase media que la inscribió en una escuela secundaria de alta calidad donde aprendió inglés, Hedwig posteriormente obtuvo su título en el Instituto de Economía para Intérpretes en Mannheim. Después de graduarse en 1932, consiguió un trabajo como empleada en una oficina de correos. Aburrida y buscando un desafío, Hedwig solicitó un puesto en el departamento de prensa de la Gestapo en el otoño de 1935. Esto aún no era suficiente para satisfacer sus ambiciones y en enero de 1936
se convirtió en la secretaria personal de Himmler. Los amigos de Hedwig la llamaban Bunny porque siempre era amable y alegre, dos cosas que Margaret Himmler nunca había sido. A Hedwig le gustaban la gimnasia y el remo. Era popular entre sus colegas. En octubre de 1937, se unió a otros miembros del personal para el cumpleaños de Himmler en el lago Tegernsee y fue bienvenida en la familia de las SS. A medida que trabajaban en estrecha proximidad, la relación entre Hedwig y Himmler se desarrolló y en algún momento durante la Navidad de 1938 admitieron sus sentimientos el uno por el otro. Himmler discutió su aventura directamente con Hitler, quien era famoso por ser adverso al matrimonio pero también al divorcio. Le recomendó a Himmler que continuara la relación, pero en secreto. Por alguna razón, Himmler no hizo esto. En cambio, le dijo a su esposa en 1941 que tenía una amante y que quería tener hijos con ella. Margaret se sintió muy amargada, pero aceptó el hecho y continuó siendo la esposa de Himmler. Hedwig tuvo que renunciar a sus deberes en 1941 y el partido nazi le encontró un lugar para vivir en el bosque de Mecklemburgo, a aproximadamente 1 hora al norte de Berlín. Hedwig y Himmler tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. En 1944, él le compró una casa de campo cerca de Berchtesgaden, donde se encontraba el famoso Nido del Águila de Hitler. Allí, ella llevó una vida extraña. Una vez, fue visitada por Gerda Bormann y sus hijos. Según Gerda, después del té, Hedwig los invitó a todos al ático para ver algo especial: muebles hechos de partes de cuerpos humanos. Hedwig explicó en detalle el proceso detrás de la construcción de una silla cuyo asiento era una pelvis humana, y las patas eran piernas humanas que se apoyaban en pies humanos reales. Hedwig también tenía copias de Mein Kampf encuadernadas con piel humana que había sido desollada de los reclusos de Dachau. Gerda recordó que Himmler intentó darle a Bormann una edición igualmente única de Mein Kampf, pero él se negó a aceptarla. Gerda dijo que era demasiado para él. Después de la Segunda Guerra Mundial, Potthast se volvió a casar y vivió el resto de su vida fuera del ojo público. En entrevistas de posguerra, se negó a responder preguntas sobre la participación de Himmler en los crímenes de guerra cometidos por los nazis o sobre su propio conocimiento de ellos. Cuando se enteró de la muerte de Himmler por la radio, se escondió, viviendo temporalmente con Eleonore Pohl en Rosenheim, Alta Baviera. Fue arrestada ese mismo año por miembros del ejército de Estados Unidos y fue interrogada durante varios días en Múnich. Ella afirmó total inocencia y no fue procesada. Durante el resto de su vida, se mantuvo callada sobre su relación con Himmler y alejada de la prensa. Cuando la hija de Himmler, Gudrun, se enteró de ella y de sus medio hermanos, trató de ponerse en contacto con ellos, pero Hedwig lo rechazó. Se sabe poca información de su vida después de la guerra, aparte del hecho de que murió el 22 de septiembre de 1994 a los 82 años en la ciudad de Baden-Baden. Gudrun Himmler, la neonazi de cara angelical. La tercera hija de los Himmler fue Gudrun, la única hija de Heinrich y Margaret. Era famosa entre los conocidos de su padre porque todos pensaban que encarnaba el ideal de la raza alemana pura, con su cabello rubio trenzado y sus delicados rasgos faciales. Como única hija de una de las familias más prominentes del gabinete nazi, disfrutó de una infancia lujosa y feliz hasta el final de la guerra. Como otras princesas nazis, ella y su madre intentaron cruzar la frontera sur hacia el Tirol del Sur, pero como se explicó anteriormente, el 13 de mayo de 1945, Margaret y su hija fueron descubiertas en el Tirol y detenidas por los aliados. Pasaron 2 noches en un hotel administrado por estadounidenses cerca de Bolzano, una noche en Verona, volaron a Florencia y terminaron su viaje en un campamento y centro de interrogatorios administrado por británicos cerca de Roma, donde eran las únicas prisioneras mujeres. Desde Roma, Margaret y Gudrun fueron transportadas a Nuremberg. Al llegar, Margaret fue sometida a un cacheo y se encontró un frasco de cianuro de potasio cosido en el relleno del hombro de su abrigo. Margaret y Gudrun fueron colocadas en una celda desnuda con 2 tablas como camas. Reconociendo que la cárcel de Nuremberg no era precisamente un entorno ideal para una adolescente, el coronel Andrews del ejército estadounidense intentó que la estadía de Gudrun allí fuera lo más normal posible. No obstante,
Gudrun fue interrogada el 22 de septiembre de 1945. Se le preguntó sobre su última reunión con su padre y si había viajado mucho durante los años de guerra. La disciplinada y angelical Gudrun respondió que había pasado los últimos 5 años en casa o en la escuela. Habló brevemente sobre su visita a la plantación de hierbas de Dachau y cuando le preguntaron si sus padres alguna vez habían discutido sus planes de posguerra o cualquier otra cosa de importancia, la respuesta de Gudrun fue que nunca le decían nada en absoluto. Los interrogadores le creyeron. Después de la guerra, Gudrun se casó con el propagandista y autor de extrema derecha, Wolf-Dieter Burwitz, quien más tarde se convirtió en funcionario del partido en la sección bávara del Partido Nacional Demócrata de Extrema Derecha, o NPD. Convertida ahora en una auténtica princesa nazi, Gudrun se convirtió en defensora de causas de extrema derecha. Encontró validación entre las filas de Silent Help, una organización que ayudaba a exmiembros de las SS. Trabajó incansablemente en su nombre durante más de 40 años y sus miembros la trataban con un grado de respeto y admiración que rozaba la reverencia. Al mismo tiempo, Gudrun ayudó a fundar un grupo neonazi apenas legal para su propia generación llamado la Juventud Vikinga. En 1958, Gudrun asistió a una reunión de veteranos de las SS y compañeros simpatizantes en Austria, cerca de un antiguo sitio celta en lo profundo de los bosques bohemios. Gudrun fue la invitada de honor en lo que se convertiría en una celebración anual de los logros de su padre. De 1961 a 1963 trabajó, bajo un nombre falso, como secretaria para la Oficina de Inteligencia de Alemania Occidental, o BND. En ese momento, la agencia estaba dirigida por Reinhard Gehlen, un general reclutado por los estadounidenses que contrató, entre otros, a exnazis para trabajar en el BND, basándose en sus conexiones y experiencia con Europa del Este y actividades anticomunistas. Gudrun murió en 2018, aferrada a la creencia de que Himmler no había hecho nada malo. Hedwig Hensel, más que una ama de casa. No se sabe mucho sobre Hedwig, la esposa de Rudolf Höss, comandante de los campos de exterminio en Auschwitz. Aparte del hecho de que siempre fue una mujer muy reservada y callada, su vida ha sido objeto de escrutinio recientemente, ya que fue el tema principal de la galardonada película de Jonathan Glazer, La zona de interés. Allí se la retrata como una típica ama de casa alemana que estaba a cargo de un gran hogar mientras su esposo trabajaba largas horas. Nació en 1908 en Neukirch, Alemania, lo que la convirtió en una de las princesas nazis más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. A los 21 años, quedó para siempre entrelazada con uno de los capítulos más oscuros de la historia humana a través de su matrimonio con Rudolf Höss. La pareja se estableció y tuvo 5 hijos: Klaus, Annegret, Heidetraud, Ingeborg y Hans Rudolf. Mientras cuidaba a los niños, acompañó el meteórico ascenso de su esposo dentro de las filas del partido nazi, hasta que fue nombrado comandante de Auschwitz en 1940. La familia se mudó a una villa situada a pocos kilómetros del campo, un marcado contraste entre la domesticidad y la barbarie inimaginable. Por esta razón, los historiadores aún debaten hasta qué punto ella era realmente consciente de los horrores que ocurrían literalmente al lado de su casa. Algunos afirman que permaneció felizmente ignorante, protegida por su esposo y los lujos de una vida privilegiada dentro de la jerarquía nazi. Otros, sin embargo, sugieren grietas en esta fachada. Muchos sobrevivientes del campo han testificado haber visto a Hedwig a caballo cerca del campo, y algunos relatos afirman que recibió regalos de pieles y joyas potencialmente saqueadas de las víctimas. Si eligió no saber o participó activamente en una ignorancia deliberada para mantener una vida cómoda, es una pregunta difícil de responder. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a Alemania en 1945, Höss intentó desaparecer. Hedwig, sin embargo, se quedó con sus hijos. Pensó que parecería sospechoso si huía y optó por quedarse en casa y fingir ignorancia. Eventualmente fue capturada e interrogada por los británicos. Su testimonio ofrece poca información, dejando a los historiadores lidiar con el alcance de su conocimiento. Esta estrategia evidentemente dio resultado, ya que Hedwig Hensel nunca fue acusada de ningún crimen. Ni siquiera les dijo a sus propios hijos
que su padre había sido ahorcado en Auschwitz. Su hija, Inge Brigitte Höss, se mudó a la España de Franco, donde trabajó como modelo de moda y conoció a su futuro esposo. Juntos se mudaron a Estados Unidos, donde finalmente se establecieron en Arlington, Virginia. Fue durante una visita a Inge Brigitte que Hedwig Höss murió el 15 de septiembre de 1989. Fue enterrada bajo una lápida anónima que solo dice la palabra Mutti, que significa mamá en alemán. La mayor admiradora de Hitler, Lina Heydrich. Mientras que Hedwig Höss siempre fue reservada sobre sus propias opiniones políticas, otras princesas nazis fueron mucho más vocales en su rechazo hacia los judíos y las personas racialmente inferiores. Una de las jóvenes que se unió a la bandera de Hitler a principios de la década de 1920 fue la adolescente Lina von Osten, cuyo hermano mayor ya era un confirmado partidario nazi. Él le pidió a la joven Lina que lo acompañara a una reunión del partido, y eso fue todo lo que necesitó para convencerse de la superioridad de las ideas de Hitler. Ella estaba especialmente interesada en el hecho de que el movimiento de Hitler estaba dirigido hacia los jóvenes, a diferencia del resto de la antigua política prusiana. También era una notable antisemita. Decidió cambiar su vida y abandonó su hogar familiar en la isla de Fehmarn, muy cerca de Dinamarca. Lina provenía de una familia acomodada cuya fortuna disminuyó durante la hiperinflación de principios de la década de 1920. Habiendo decidido convertirse en maestra, Lina se dirigió al puerto continental de Kiel para completar su formación en una escuela técnica secundaria, alojándose en una casa de estudiantes femeninas. Al acercarse al final de su curso, Lina y algunas amigas asistieron a un baile el 6 de diciembre de 1930, y fue durante lo que de otro modo sería una velada aburrida que Lina conoció al oficial naval de 27 años, Reinhard Heydrich. Heydrich era alto, rubio, con una complexión atlética y sin duda impresionante en uniforme, pero también tenía una cabeza anormalmente grande, ojos estrechos, una boca pequeña y orejas de soplillo. Lina lo encontró intrigante y acordó una cita para el día siguiente. Más allá de la poderosa atracción física entre ellos, Lina y Heydrich compartían algunas características clave. Ambos estaban decididos a escapar de sus antecedentes y forjar un destino diferente para ellos mismos. Eran tercos y extremadamente ambiciosos y sentían que la mayoría de las personas eran seres inferiores. Lina era una ferviente nazi antes de conocer a Heydrich y con frecuencia se quejaba de que su marido ni siquiera había leído Mein Kampf. Cuando fue dado de baja de la Marina debido a su relación con Lina, ella lo instó a unirse a la recién creada SS. Después de una reunión con el propio Himmler, fue contratado en el acto para actuar como jefe del servicio de inteligencia de la SS. Tendría una exitosa carrera en la SS, pero fue asesinado durante la guerra por su papel en la ocupación de Checoslovaquia. Lina Heydrich fue interrogada después de la guerra, pero a pesar de su obvio compromiso con la causa nazi, no se le pudieron imputar crímenes, por lo que fue absuelta. Más tarde, presentó una serie de demandas judiciales contra el gobierno de Alemania Occidental en 1956 y 1959, obteniendo el derecho a recibir una pensión. Debido a que su esposo, a pesar de ser un criminal de guerra, había sido un general de la policía alemana muerto en acción, ella tenía derecho a una pensión sustancial. En Checoslovaquia, Lina fue juzgada en ausencia y condenada a cadena perpetua, pero esto nunca se hizo cumplir. Se volvió a casar en 1965 con un dramaturgo y director de teatro finlandés, quien murió trágicamente 4 años después. Lina continuó viviendo hasta 1985, habiendo publicado varios libros y artículos periodísticos en los que defendía a su difunto esposo. Las dos esposas de Hermann Göring. Hermann Göring se casó 2 veces. Los oficiales nazis tenían que seguir un estricto código de conducta, lo que significaba que necesitaban mantener sus asuntos privados, y si se casaban, el divorcio nunca era una opción. Debido al trasfondo de élite de Göring, Hitler lo consideraba un activo valioso. Él podía abrir puertas a la élite militar y aristocrática. Estos eran intermediarios de poder locales que podían ayudar a Hitler a realizar su ambición inmediata, usar Múnich como punto de partida de una revolución nacional. Cuando se conocieron a finales de 1922,
Hitler invitó a Göring a unirse al movimiento. Göring no estaba particularmente convencido de las ideas de Hitler, pero quedó profundamente conmovido por la capacidad del Führer para movilizar a las masas. En este sentido, el incipiente partido nazi ofreció a Göring la oportunidad de ser un pez grande en un estanque pequeño, pero fue la nueva esposa sueca de Göring, Karin, quien selló el trato. Ya una antisemita confirmada, Karin adoraba el suelo que pisaba Hitler. Para ella, Hitler era como un superhéroe mítico de una leyenda nórdica. Karin hizo todo lo posible para cimentar la relación entre los dos hombres, y tuvo éxito, ya que Göring se convirtió en uno de los principales miembros del partido nazi, creando posteriormente la Gestapo y siendo nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Alemania. Göring siempre recordaría lo mucho que su primera esposa había apoyado su carrera en las filas nazis. La historia de amor romántico entre Karin y Göring fue utilizada por la máquina de propaganda de Goebbels, y la pareja se mostraba junta por todo el país para aumentar la popularidad del partido nazi. Pero Karin estaba enferma, sufriendo de tuberculosis a principios de sus 40. Cuando su madre, Huldin Fock, murió inesperadamente en septiembre de 1931, fue un gran shock para la Karin de 42 años. Aunque su salud aún era frágil, viajó a Suecia para el funeral de su madre, pero sufrió un ataque cardíaco al día siguiente en Estocolmo. Göring fue informado y se unió a ella de inmediato, permaneciendo a su lado hasta que ella murió de insuficiencia cardíaca el 17 de octubre de 1931, 4 días antes de su 43º cumpleaños. Göring continuó ascendiendo en las filas del partido nazi, ya que era lo que Karin hubiera querido. Durante una de sus giras, conoció a la actriz de 38 años, Emmy Sonnemann. Emmy era bastante opuesta a Karin en todo, excepto en belleza. Emmy gustaba de retratarse a sí misma como una artista sin interés por la política y afirmaba que hacía todo lo posible por evitar discutir el trabajo de Göring. Era mucho más feliz hablando con él sobre teatro, libros, pinturas y relaciones humanas. Quería ser actriz desde que vio una producción de El Mercader de Venecia cuando tenía 12 años. Su padre, un empresario adinerado que poseía una fábrica de chocolate, estaba en contra de su carrera como actriz, pero su madre era más comprensiva. A pesar de su aparente desinterés por la política, Emmy Göring fue apodada la primera dama del Tercer Reich. Gracias a los contactos de Göring y la máquina de propaganda de Goebbels, Emmy se convirtió en una de las actrices más respetadas y conocidas del Reich. Al igual que Göring y Karin antes, ahora Göring y Emmy eran la primera pareja del Reich, pero esto también selló su destino. Lina Heydrich pudo haber sido una nazi convencida, pero a pesar de su desinterés por la política, el alto perfil de Emmy le valió una condena a 1 año de cárcel después de la guerra y la incautación del 30% de sus bienes por parte del gobierno aliado. También se le prohibió actuar en el escenario durante 5 años. Algunos años después de su liberación de la cárcel, Emmy Göring se estableció en un pequeño apartamento en la ciudad de Múnich y permaneció allí por el resto de su vida. El amor tóxico de Hitler, Eva Braun. En 1930, Adolf Hitler pidió a su cercano asociado Martin Bormann que se reuniera con él en secreto. Tenía algo importante que pedirle. Una vez solos, Hitler le dio una tarea que requería secreto y discreción. Le pidió a Bormann que investigara la ascendencia de una chica de 17 años que Hitler había conocido en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann, donde ella trabajaba como asistente. Hitler se había encaprichado con ella y quería saber si provenía de una buena estirpe aria. Después de una investigación exhaustiva, Bormann pudo confirmar que Eva Braun no tenía una gota de sangre judía. Hitler se sintió aliviado. El único problema era que Hitler ya tenía una relación romántica, aunque tóxica, con su media sobrina, Geli Raubal. Geli tenía solo 22 años en ese momento, mientras que Hitler era 20 años mayor que ella. Él era extremadamente protector con ella, haciendo que Geli se sintiera controlada y vigilada. Después de 1927, cuando Hitler se enteró de un romance que ella tuvo con un chofer, decidió que no la dejaría sola con ningún hombre aparte de él. Esto fue devastador para la pobre Geli, quien no sabía qué hacer. En la noche del 18 de septiembre de 1931,
Mientras Hitler estaba en Nuremberg, Geli tomó la pistola que él le había dado para protección. Colocó el cañón contra su pecho y disparó. Cayó al suelo, desangrándose lentamente. Hitler se sintió devastado, pero con Geli fuera del panorama, estaba libre para perseguir una relación con Eva. Hitler tenía fuertes sentimientos en contra del matrimonio, por lo que hasta el final de sus vidas le negó esta posibilidad a Eva, quien pidió casarse en múltiples ocasiones. Eva encarnaba el ideal de Hitler de la feminidad natural. Una verdadera rubia, era atlética y deportista. Practicaba gimnasia y natación y se mantenía en forma. Casi no tenía interés en la política o el estado de la nación. Tenía pocos aires o pretensiones y era refrescantemente libre de espíritu. Era emocionalmente inmadura y fácil de manipular para Hitler. Desde su punto de vista, Hitler era cortés, a menudo encantador, indulgente y atento, mientras que su creciente fama la halagaba y emocionaba. Eva aún no había comprendido lo cruel e indiferente que Hitler podía ser hacia aquellos que se atrevían a acercarse a él. Para 1932, ella sería profundamente consciente de su desinterés. Habiéndose entregado a Hitler, Eva esperaba interminablemente que él le prestara algo de atención, pero Hitler apenas estaba en Múnich durante ese año. Incluso cuando lo estaba, tenía muy poco tiempo para ella. Eva tomó sus ausencias y silencios de manera personal, como un signo de rechazo. La ansiedad se convirtió en desesperación. Como Geli antes que ella, tenía su propia pistola. Dejando una nota de despedida garabateada, se puso la pistola en la cabeza y apretó el gatillo. La bala se alojó en su cuello justo rozando la arteria. Sangrando profusamente, Eva logró llamar a un médico que vino de inmediato y la llevó al hospital, donde la bala fue removida con éxito. Ya fuera un llamado de atención o un intento honesto de quitarse la vida, funcionó. Hitler se conmocionó y prometió que la cuidaría mejor. Eva sufriría mucho por las ausencias de Hitler. A menudo olvidaba su cumpleaños y cancelaba citas en el último minuto. A pesar de eso, Eva permanecería al lado del Führer hasta el amargo final. Después del intento de suicidio de Eva, Hitler hizo todo lo posible para complacerla. En agosto de 1935, alquiló un apartamento de 3 habitaciones para Eva y su hermana. En marzo siguiente, Hitler le compró una villa de 2 pisos y un coche nuevo. Más importante para Eva, le dieron la habitación contigua a la de Hitler en el Berghof. Le tomó un tiempo y hubo restricciones continuas a su libertad de movimiento, pero en el Berghof encontró su lugar. Durante los últimos días de la guerra, cuando el ejército soviético se acercaba rápidamente a Berlín, Hitler, Eva y otros comandantes nazis se retiraron a búnkers subterráneos. Sintiendo que el final se acercaba, y como una muestra de aprecio por los muchos años de apoyo inquebrantable de Eva, Hitler concedió un antiguo deseo de ella. Hitler hizo que su secretario personal, Martin Bormann, realizara una pequeña ceremonia civil donde se casó con Eva. La ceremonia tuvo lugar en un ambiente cerrado de concreto, pero no importaba. Al día siguiente, estarían muertos. Eva pasó el resto de su día de boda despidiéndose de los que quedaban en el búnker, mientras las noticias de la ejecución pública de Mussolini comenzaban a llegar. No había escapatoria aparente. Fue entonces cuando Hitler se sentó junto a Eva y discutieron sus decisiones finales. Hicieron un pacto para acabar con sus vidas, a lo que ella accedió. No tenía sentido vivir, afirmó, si él no estaba a su lado. Como es de conocimiento público, los detalles que rodean las muertes de Hitler y Eva Braun no están claros. Se acepta comúnmente que Hitler se disparó en la cabeza después de ver a Eva ingerir una cápsula de cianuro. Los soldados de las SS habían recibido instrucciones de llevar los cuerpos afuera, rociarlos con gasolina y prenderles fuego. Los restos debían ser enterrados en una fosa poco profunda en el jardín de la Cancillería. Al día siguiente, cuando las tropas soviéticas asaltaron el búnker, encontraron los cadáveres carbonizados y los llevaron en secreto de regreso a la Unión Soviética, sin confirmar públicamente que pertenecían a Hitler y Eva Braun. Por esta razón, durante mucho tiempo se pensó que tanto Hitler como Eva habían escapado de Berlín y huido a Sudamérica o a otro lugar. Solo mucho más tarde, en la década de 1970, los soviéticos reconocieron haber tomado los cuerpos de Hitler y Eva, aunque para entonces ya no quedaban restos disponibles para estudiar,
ya que habían sido completamente destruidos. Una de las últimas cosas que Eva hizo antes de llegar al final de su vida fue escribir una carta. En esa carta, dirigida a su hermana Gretel, reflexionaba sobre su vida y concluía que había sido una vida feliz. Entre las cosas que la hacían feliz, dijo, estaba poder morir al lado del Führer y ser salvada de los horrores que estaban por venir para ella, la mujer más conspicua del Tercer Reich. Eva deslizó la carta en un sobre y se lo entregó a Hannah Reitsch, una heroína aviadora que también fue una de las últimas personas en ver a Hitler con vida, ya que estaba casada con su médico personal. El viaje de Gretel Braun, del estrellato a la oscuridad. Hacia el final de la guerra, en 1944, uno de los protegidos de Himmler, el apuesto y sádico oficial de caballería de las SS Hermann Fegelein, se casó con una joven llamada Gretel Braun 6 meses después. Mientras el ejército soviético se agrupaba en las fronteras del Reich, Fegelein abandonó a Gretel y se dispuso a huir de Berlín con otra mujer y varios lingotes de oro robados, cuando fue detenido por las SS y ejecutado. Gretel, que tenía un avanzado embarazo en aquel momento, suplicó a Eva por la vida de su esposo, aunque fue en vano. Fegelein fue ejecutado apenas unas horas antes de que Hitler y Eva se suicidaran. Gretel había sido parte del círculo íntimo de Hitler desde 1930, cuando ella y su hermana conocieron al Führer. Inmediatamente se convirtieron en visitantes frecuentes de las muchas residencias de Hitler. La vida temprana de Gretel había sido cómoda. Su padre, Friedrich Braun, era maestro de escuela y la familia disfrutaba de una existencia de clase media. Siempre tuvo una relación cercana con su hermana menor, Eva, y ambas eran conocidas por su belleza y personalidades extrovertidas. Después de la guerra, Gretel enfrentó las duras realidades de un régimen caído. Fue marginada por su asociación con los nazis y luchó por reconstruir su vida. Dio a luz a una hija, Eva Bárbara, nombrada en honor a su hermana fallecida. Gretel eligió una vida de discreta oscuridad. Rara vez hablaba sobre su pasado, tal vez cargando con el peso del legado de su familia. Trabajó como secretaria y finalmente se casó nuevamente en 1958, adoptando el nombre de Gretel Braun-Lobinger. Su hija, Eva Bárbara, perdió trágicamente a su novio en un accidente automovilístico en 1971, después de lo cual se quitó la vida. Gretel Braun falleció en 1987, dejando atrás una vida marcada para siempre, al igual que muchas de las mujeres en esta lista, por su proximidad a algunas de las figuras más monstruosas de la historia. Como en el caso de las otras llamadas princesas nazis, se podría argumentar que eran jóvenes en ese momento y simplemente disfrutaban de la vida de lujo asociada con estar cerca de hombres poderosos, pero esto sería engañoso. La verdad es que la mayoría de estas mujeres, incluida Gretel y Eva, fueron cómplices y muchas veces colaboradoras en las actividades criminales de los nazis. Lejos de ser amas de casa inocentes, estas 12 princesas nazis eran todas antisemitas convencidas y supremacistas raciales. A menudo apoyaban a sus esposos, discutían con ellos sobre las atrocidades que estaban perpetrando en el campo de batalla y en los campos de exterminio, e incluso los instaban a ir más allá. Después de que terminó la guerra, algunas como Eva Braun y Magda Goebbels se quitaron la vida, mientras que otras enfrentaron prisión como cómplices de los muchos crímenes de guerra de los oficiales nazis. Sea cual sea el caso, una cosa es cierta, y es que estas mujeres fueron en parte responsables de algunos de los peores crímenes en la historia de la humanidad.